Soy bendecido por la palabra de Dios. Lección 1. La palabra de Dios es verdadera y una guía en mi vida. Cuando yo era muchacho, repartía periódicos puerta a puerta todas las mañanas. En medio del invierno, cuando ya había oscurecido y la gente había encendido la luz de la casa, le llevaba el periódico a un señor anciano y a su esposa, que vivían al otro lado de la calle, al frente de mi casa. Recuerdo que podía observar la ventana de su casa y veía la mesa después que habían terminado de cenar. Veía también al anciano señor leyendo en una Biblia grande. Esa escena de un esposo y una esposa leyendo y escuchando la palabra de Dios en la Biblia me produjo una impresión tan grande que la recuerdo vivamente hoy, más de 70 años después. ¿Por qué leen las personas la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la lectura de la palabra de Dios en la vida de un cristiano hoy? En esta lección vamos a aprender que la palabra de Dios es verdad y es una guía en nuestra vida. Aprenderá que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no tiene errores, y también que la palabra de Dios es muy poderosa, me muestra mi pecado y mi Salvador. La palabra de Dios, la Biblia, es importante. Dios nos habla personalmente a usted y a mí por medio de la Biblia. Dios usó a muchos hombres y mujeres para traernos su palabra. Piense en hombres como Moisés en el Antiguo Testamento, que registra los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, o en Isaías, el profeta que vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías escribió sobre los sufrimientos de Jesús en el capítulo 53 de su libro. También hay en la Biblia libros que hablan sobre mujeres como Ruth, que se encuentra en los antepasados de Jesús, y Esther, que salvó a su pueblo de la destrucción. El rey David escribió muchos de los salmos. Su hijo, el rey Salomón, escribió el libro de Proverbios. En el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio de hombres como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como también por medio del apóstol Pablo. Pero fue Dios quien inspiró en esos escritores cada una de las palabras y cada uno de los pensamientos que habían de escribir. El Espíritu Santo los guió. Considere lo que escribe el apóstol Pedro. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque las profecías nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. El apóstol Pablo escribe también: por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Por lo tanto, es Dios quien nos habla a usted y a mí en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay errores. La Biblia es verdadera en todo lo que leo y aprendo en ella. Moisés, el gran profeta de Dios, escribió: Dios no es como los mortales, no miente. Pero encima de todo, Jesús, el Hijo de Dios, me dice en su oración a Dios el Padre: tu palabra es verdad. Sé que Dios es muy poderoso. La palabra de Dios también es muy poderosa. El apóstol Pablo me lo recuerda cuando escribe: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Eso significa que la Biblia fue escrita para todas las personas. Estas palabras que escribió el apóstol Pablo por inspiración de Dios son muy importantes para mí. Me dicen, ante todo, que las buenas nuevas
o las noticias sobre mi Salvador, o el Evangelio, son poder de Dios. La enseñanza central del Evangelio es que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo cuando fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Él es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios hombre, vivió bajo la ley de Dios y la cumplió perfectamente por mí, porque yo no la puedo cumplir perfectamente. Dios me ordena que cumpla su ley perfectamente cuando me dice: sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Pero nací en pecado, y todos los días cometo pecados. No puedo cumplir perfectamente la ley de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios sin pecado, cumplió por mí la ley de Dios. Como Dios y hombre, Jesús nació en el mundo para sufrir el castigo por mis pecados. Yo merezco la muerte. La Biblia me dice: cuando usted comete un pecado, la paga que recibe es la muerte. Esa paga no es solo la muerte y el final de la vida sobre la tierra, sino también la muerte eterna en el infierno, estar separado eternamente del Dios amoroso. Pero el apóstol Pablo también me trae buenas noticias en Romanos 6:23 cuando escribe: pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hizo por mí nuestro Señor Jesucristo? No solo cumplió perfectamente la ley de Dios por mí, también recibió el castigo por mis pecados, cuando murió por mí en la cruz, y después resucitó de entre los muertos. Dios me dice, en la Biblia, que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos. Jesús es mi Salvador, del pecado, de la muerte y del infierno. El mensaje de la palabra de Dios llena de alegría mi corazón. Dios es amoroso hacedor, y Jesús es mi amoroso Salvador. Ahora quiero aprender más sobre la manera como Dios me salva por medio de lo que Jesús hizo por mí. Hay varias maneras para hacerlo. Puedo leer la Biblia para aprender sobre el amor de Dios para mí, por medio de Jesús. Puedo estudiar la Biblia con otras personas para entender el mensaje de Dios sobre Jesús. Puedo adorar a Jesús en mi iglesia. Puedo cantar himnos de alabanza a Jesús. Puedo llevar una vida cristiana que honra a Jesús.